Ya, está grabando. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos con Martita y Benjo. Y para no dar muchas vueltas, vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos visto los dos, porque los dos trabajamos con las personas, que es el tema de los procesos. ¿Ya? Entonces el título de nuestra charla va a ser Cuando estás en el proceso, dentro del proceso. ¿Sí? Si veis que miramos las cámaras, bueno, es que estamos grabando un live y grabando esto para Facebook y un live para Instagram. Sí, y tenemos el sol acá atrás, nuestro amigo Sol. Y vamos a hablar del tema de cuando estás en el proceso. ¿Qué se define como proceso cuando te mueves de un punto A un punto B? El tema es que el proceso humano interno no es lo mismo que algo científico o medible, sino es algo que es un poquito más complejo. Entonces el proceso, por lo visto, es algo que tiene bastante movimiento y nosotros queremos hablar un poco de lo que sucede, cómo la gente reacciona y se comporta cuando está en un proceso. Por ejemplo, Marta, ¿qué has visto tú cuando alguien está en un proceso de cambio? Bueno, depende de si el cambio había intentado ser proactivo o Mm, es algo reactivo. O sea, si es proactivo es que la persona está buscando un cambio, pues bueno, más o menos se resisten, comienzan algunos autosabotajes y tal, que puedes detectar fácilmente dónde están esos autosabotajes. Y cuando es reactivo, o sea, que la vida les acaba de empantanar y decir, no, es que no te escapas de esta, tienes que aprender esta. Ahí, pues eso, resistencia, victimización, desespero, no quiero estar aquí, que me saquen de aquí y no hay demasiada resistencia. vale, es interesante lo que dice Marta, porque hay cambios que son elegidos y hay cambios que la vida te lo pone, te guste o no te guste. Una de las cosas que, para poner un poco más de zoom, que he visto en las personas que trabajo, sean grupo o terapia individual, es lo que se llama evasión. La evasión de escapar de este proceso. ¿Cómo se escapa? Puede escaparse con alcohol, pueden escaparse con drogas, pueden evadirse con sexo, es decir, Relaciones, relaciones. Es decir, se evaden de sentir el displacer. No quieren estar sintiendo eso. redes sociales, Redes sociales, ¿qué más? ¿Qué com- otros ejemplos de evasión has visto? comida. Comida. Entonces son conductas de que quieren salir de estar sintiendo el proceso en ese momento. ¿Ya? Otra manifestación que he observado en muchas personas y también yo pasé por ahí es la negación. A mí no me pasa nada, está todo bien. Es la incapacidad de reconocer que en realidad tienes miedo, que tienes pena y que la verdad te duele estar viviendo esto y bla, 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 ¿no? Entonces, la negación es una manera de mentirte a ti mismo y lo más duro es que le mientes a los que te rodean. Bueno, la gente suele mentirse bastante. He escrito sobre ello porque yo me pillo en mentiras. Incluso yo como astróloga tengo mi carta y la estudio mucho y llevo estudiando mi propia carta muchos años, o sea, porque una carta la puedes leer a muchos niveles. Y yo misma tener mis propios sesgos mentales, aun teniendo ahí lo que está, ¿no? Y, y bueno, a veces necesitas a alguien que te diga en qué punto estás y que te estás mintiendo. Y aún así, a veces me encuentro personas que vienen a consulta que les dices, ¿no?, lo que hay en la carta y ellos mismos ya se habían dado cuenta. Lo que pasa que también no es que solo nos mintamos, sino que desde pequeños, como nos han invalidado todo lo que nosotros mismos pensábamos sobre lo que veíamos, lo que pensábamos sobre nosotros, lo que sentíamos, todo eso fue invalidado en la mayoría de gente. Entonces, cuando tú ya estás más mayor y comienzas a sentir una serie de cosas, te las niegas porque piensas que no es lícito sentir eso o pensar eso o lo que estás viviendo. Entonces lo enmascaras con lo que te parece más lícito. Entonces, cuando tú le dices en consulta, mira, esto es tu patrón mental, este es tu patrón emocional, así funcionas, esto es lo que haces, esto es lo que despliegas en tal situación o en tal otra, hay gente que lo tiene todavía muy negado y te dicen no, 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 y tienes que recurrir a situaciones suyas y conseguir
unir esa situación con lo que le estás explicando, y otras que te dicen, wow, sí, sí, y te dicen, bueno, y yo les digo, ya lo sabías entonces, sí, pero claro, lo sabían, pero no se lo validaban, y hasta que tú no te lo validas tampoco, te lo vas a ir negando y no vas a poder pasar por eso que te está pidiendo la vida que hagas, por ese proceso, ¿no? Entonces te encallas. Claro. Entonces, hay toda una historia de mentirnos a nosotros mismos y mentirse en un proceso que es un momento de movimiento y de vulnerabilidad, te guste o no te guste, es duro, ¿no? Porque lo que más, al parecer, lo que más se necesita en ese espacio es espacio de verdad, de honestidad. Y ahí tenemos una polaridad interesante de que también una conducta típica de vivir en los procesos es el victimizarse, ¿ya? Pobrecito de mí, qué injusta es la vida, son todos malos menos yo, esto fue por culpa de esta persona, responsabilizar a todos menos tomar tu propia responsabilidad de lo que está pasando y que también una parte de ti está participando en esto, ¿no? Cuando uno se victimiza, no hay posibilidad de cambio real. Hay gente y personas que viven años, años en la víctima, ¿sí? Y es una forma de manipular, es una forma incluso de que la gente te pone en ese lugar. Ay, pobrecito, pobrecita, que no puede o necesita mucha ayuda. Entonces, la víctima en un proceso es lo contrario a lo que te invita el proceso, que es moverte a un lugar nuevo que no conoces, ¿sí? Entonces, yo he pasado por ese lugar. ¿Para qué me voy a vender como el super terapeuta? Mentira, yo me victimicé algunas veces en mi vida, ¿ya? Y creo que levante la mano quien no se ha victimizado alguna vez. Y la verdad, cuando dejé de victimizarme y pude ver mi víctima, el proceso se movió más rápido. ¿Qué opinas, Marta? No, estaba yo levantando también la mano. Sí, o sea, cuando no eliges el proceso tú proactivamente suele pasar porque te viene la hostia y entonces te quejas. Y a ver, yo también soy un poco pro de esto, de quéjate un poquito, está bien, quéjate un poquito, patalea un poco, deja que tu niño interior se explaye, porque al final, si en la infancia tampoco te dejaron que lo hicieras, hazlo, pero no te mantengas demasiado rato en esa posición. Entonces, o sea, quéjate con alguien un ratito, pero ya está, no vayas de una persona a otra y lo alargues meses, semanas, años incluso y tal. Y luego la otra polaridad del victimismo es la gente que cae también en la culpabilidad, que piensan que ellos han hecho algo mal para estar en esa situación y entonces no pueden poner remedio porque se están castigando. Después, al sentirse culpables, no quieren, hay una resistencia a poner remedio porque necesitan castigo y se siguen castigando por algo que podrían, ya deja de castigarte y pon solución, ¿sabes? Entonces tampoco se mueven. Mm, mm. Entonces ocurre un maltrato ya en ese momento, ¿no? Y ya el proceso en sí es un momento doloroso, con pena, tiene varios ingredientes. Y además tú maltratarte a ti mismo es como, ojo, que también eres humano y el proceso te enseña que eres humano aprendiendo a vivir. Siento que es importante considerar eso, porque también aparece en muchos procesos, cuando uno está al medio, la ansiedad de que pase rápido esto. Ya no quiero sentirme así, quiero sentirme bien. Y empieza lo que yo les digo a mis valientes, deja de comparar cómo estabas antes, deja de comparar este momento con otro, deja de comparar el displacer con el placer, ¿sí? Y esa ansiedad que un poco viene de la cabeza, de querer rápidamente salir de ahí, te impide el tomar la riqueza que te está invitando ese momento, y no la riqueza que entendemos o hemos aprendido, es una riqueza nueva, que viene a veces por parar, viene a veces por no saber, viene a veces por no tener respuestas. Entonces la ansiedad, y veo a la gente que quiere y no sabe qué hacer con esta ansiedad. Desesperación. Sí, y Sí. ahí pasamos un poco a la desesperación. ¿Qué opinas de la desesperación en un proceso, Marta? Eh, no sirve, No sirve. te anula, porque quieres llegar a una meta sin pasar por el proceso. Es como eso, como si un niño de 7 años te está diciendo quiero ser ingeniero,
y te dice quiero ser ingeniero mañana y se tiene que saltar toda la primaria, el bachillerato, la universidad y quiere que le des ya el título. O sea, bueno, te puedo dar un título, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Sabes? O sea, te puedo sacar del proceso anestesiándote, o sea, mintiéndote, llevándote de fiesta o haciendo cosas que te distraigan de ese proceso, pero no, hasta que no pases por él, no pases por las clases, es que se tiene que... No, no llegas. Y lo que veo en las personas que se desesperan mucho es eso, el querer las cosas ya, no quieren pasar por el proceso, quieren soluciones rápidas, pero eso también viene por todo el tema de la industria, que nos han vendido que si te duele algo, te tomas algo y en media hora ya no te duele, o en 10 días como máximo la infección se fue. Y esto no pasa con los temas emocionales, esto... no. No se puede, es como has dicho tú, no es como la NASA, no. No, es que ahí está el punto, ¿no? Como el proceso, como querer salir de ahí en vez de querer aprender de lo que hay ahí. Y lo que hay ahí es misterioso, ¿no? Entonces, un poco para aterrizar esto que estamos hablando. Eso que dices misterioso, el otro día le hablaba a alguien, ¿no? Que cuando estás en este proceso y cuando ya estás viendo algunas cositas que están pasando ahí, es como un niño pequeño, que los niños pequeños todavía no tienen conciencia de su cuerpo, pero cuando empiezan a tener conciencia de su cuerpo, se descubren un dedo y flipan en colores. Sí, 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 ¿Sabes? sí. O sea, es como, ¡oh! No, imagínate un niño que sale y dice, no me gusta estar aquí. Esto de la vida, no, además, mira, yo estaba muy bien en el útero. No quiero. Pero si el niño pasa por el proceso de, jo, qué difícil esto de tener cuerpo, no me puedo comunicar, no me dan la comida cuando quiero, toda una serie de cosas. Comienza a hacer cosas el niño. Y entonces se descubre un dedo, se descubre un pie y flipan colores. O sea, se mete el pie en la boca, ¿sabes? O sea, está como alucinando con cada cosa que descubre de él mismo y de la vida, porque además va a ver a la mamá separada, ya no la tiene junta. Y cuando se da cuenta de que tiene a la mamá separada, también tiene que acabar flipando de, este soy yo y esa es ella. Pero hay un pequeño dolor también de separación. Pero luego hay un flipante, o sea, una sensación flipante. Exacto, y vienen los regalos del proceso. Y un poco para aterrizar todo esto que estamos hablando, esto lo estamos hablando también porque tiene un sentido. ¿De qué sirve hablar de el proceso, de estar dentro del proceso, ¿no? Un poco porque aparecen todas estas reacciones o patrones que te hacen un poco ir hacia una esfera más destructiva o quedarte en lo mismo cuando la vida te invita a algo nuevo, a un nuevo movimiento o un nuevo orden, ¿no? Entonces, para aterrizar aún más esto, tengo una pregunta para todos los que estén escuchando o vayan a escuchar esto y para nosotros también, que es, ¿cómo viviste tu último proceso? ¿Cómo lo viviste? Entonces, le pregunto a Marta, ¿cómo viste tu último proceso? Y yo también voy a compartir mi último proceso. ¿Cómo viviste tu último proceso, Marta? Pues también caes en la desesperación. Vale, vale. Importante, somos humanos, vamos a sentirlo. Pero a ver, cuanto más acostumbrado estás a este tipo de procesos, antes eso te podía durar meses, ese proceso. Luego te dura semanas, luego te dura menos semanas y luego te dura menos semanas y además es más suave y luego te dura unos días. Entonces, y todo es más claro, pero la victimización, la desesperación, todo eso sucede cuando no es proactivo y normalmente hay muchas cosas que te vienen no proactivas porque, ¿cómo lo voy a decir? Los humanos no nos vemos del todo, vemos muy pocas partes de nosotros y muy pocas partes de la vida. Entonces a veces necesitamos que nos empujen por algún lado, ya sea una persona que sepa más o ya sea la propia vida, porque no nos vemos. Entonces te encuentras con situaciones y lo que tienes, como hemos hablado, lo que tienes es que ver algo para decir, ¡ah! Fliparte y decir, ¡ah! Esto es lo que no estaba viendo, entonces ahora puedo actuar, porque si no veías lo que estaba pasando no puedes actuar en consecuencia. O sea, si yo tengo una piedra en mi zapato y me duele y estoy ahí como, me duele y ya me desespero y hasta que no me doy cuenta que era una piedra que tenía en el zapato y la saco, pero cuando la saco digo, ¡ah! Era una piedra en el zapato. Y entonces
ese es el proceso. Y entonces es así como se vive y así como yo lo viví. Bueno, el último que tuve y todos los que he vivido. Claro. Bueno, gracias. Mi último proceso fue haber estado enfermo casi 2 semanas y una semana sin poder moverme y con calambre. Y yo, la verdad, sentí ansiedad, me desesperé, me victimicé y pasé por todas esas fases rápidamente. Y, y me lo viví de una manera muy desagradable al comienzo hasta que me empecé a rendir y a entregar y decir, a tomar por culo. No tengo control de esto, pero al parecer pasará, pero no sé cuándo. Entonces mi último proceso fue bastante de literalmente, físicamente, no poder tener poder de movimiento y tampoco de actuar. Entonces fue como una rendición, una rendición, una rendición y el proceso en sí mismo se puso en un movimiento como más libre. Tenemos que recordar que te está pasando Saturno por encima. Sí. Entonces, Hola Saturno. en tu sol, o sea, tú como persona, como te muestras al mundo, como tal, y entonces, sí, algunas veces te va a paralizar Sí. y te va a decir, quietito, Sí. quietito, que te quedes esperando y observándote, deja de moverte, entonces, claro, te paraliza Sí. también el cuerpo. Sí, bueno, eso sirve la astrología para también no ponerse tan ansioso. ¿Y qué aprendí de ese proceso? La otra pregunta que le hago a ustedes. ¿Qué aprendiste de tu último proceso? ¿Qué aprendiste de tu último proceso y qué aprendiste de tu último proceso? ¿Qué aprendí en mi último proceso? Bueno, hice un artículo grande, ¿no? Sobre la rendición, una puerta a la sanación. Aprendí que, o recordé, que entre más me entrego, entre más me rindo, más aprendo a confiar en lo que no controlo y que sé que existe. Es decir, aprendí a confiar en eso invisible que se está moviendo y que me tiene ahora hablando en este live contigo para poder decir, wow, no me morí, reviví y, y me siento diferente, ¿no? Entonces aprendí que los cambios o el proceso en sí te hace vivir una nueva versión de ti mismo y siento que eso no tiene precio y merece todo el tiempo y la entrega, entregarse a vivirlo y también compartirte si es necesario, porque yo me lo viví bastante solo y aprendí que me lo quiero compartir un poco más. Y así, creo que aprendí a ser más humano y para mí eso ya es un tesoro. ¿Y tú? Yo, bueno, tengo mucho Neptuno en mi carta y tiendo a la evasión, ¿no? Entonces yo lo que voy es llegando a nuevos niveles de ver en qué partes de mi vida puedo estar creando esa evasión para no ver según qué cosas o no ver según qué patrones o no realizar según qué cosas como esto. ¿Verdad? Esto lo había estado postergando, ¿verdad? Sí. Mucho. Entonces, pues eso, yo tenía, bueno, es una cosa que tengo que trabajar en mí, que llevo muchos años trabajando en mí, tengo el patrón de la evasión muy fuerte, eso se ve en la carta, mucho Neptuno. Y entonces, bueno, aquí un poquito de Neptuno también, ahí, el señor, pero tengo, o sea, plagada. Mi carta es enterita por Neptuno, entonces el tema de eso, de la evasión la puedes hacer, ya te digo, con drogas, con redes sociales, con personas, con lecturas, con hablar tonterías, chismorreos, coqueteos, un montón de cosas. Que yo utilizaba antes, pues la comida, porque no sepa, yo antes era comedora compulsiva y yo me pasaba horas comiendo y esa era mi evasión, comer y ver la tele. Luego pasé a otros mecanismos más evolucionados de evasión, que no me daba cuenta yo tampoco que me estaba evadiendo. Y ese es el tema, ir desbloqueando en mi caso esos patrones y darme cuenta, oh, wow, me estaba evadiendo aquí, oh, wow. Y ese fue mi último, sí. Wow, y veis, se nota así como wow. Wow, 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 wow. Y ahí está el tema también muy bonito, es cómo te das cuenta que terminó el proceso. No, pero no, bueno, terminó un proceso, pero Para iniciar otro, claro. Pero cómo te das cuenta que este proceso en sí ya está, así como para abrir otro nuevo, ¿no? bueno, te dan un chance. Claro, te dan un chance. En mi caso es que me puedo mover, no tengo calambre, no tengo fiebre y puedo hacer deporte y puedo reírme y puedo moverme. Para mí esa es una señal de que,
Y Te dan un también, chance para que lo incorpores, sí, sí, para sí, que lo sí, transites, sí, para que realmente lo incorpores a tu vida. O sea, que no solo sea un, ¡ay! Me di exacto, cuenta sí, sí, que... Y luego lo apartes. sí, Sino te sí, dan un chance para que lo incorpores. Y si no lo incorporas, ¡pam! Te viene otra. te viene la siguiente a decirte lo mismo, ¿eh? A decirte lo mismo de diferente manera o igual, depende, o sea, más fuerte, más de otra manera, pero no te escapas. No te escapas de ese aprendizaje. Por eso está el aprendizaje proactivo, en el que tú estás viendo y diciendo, vale, si yo lo que tengo que trabajar es esto en mi vida, lo voy a hacer, ¿no? O esto es lo que me toca en mi vida, lo voy a hacer ahora mismo porque toca, por lo que sea. Entonces, pero cuando no, te viene, no pasa nada. Claro, y o sea, hay procesos que no, que la vida nos invita a experimentar y la verdad, si estamos haciendo estamos hablando de este tema es para que, A ver, la vida no te quiere dar de hostias. Eso es así. La vida no es que te quiera mm, hundir, ni doblegar, ni exacto, nada de eso. Porque proactivamente, por ejemplo, si el tema es, por ejemplo, amarte más, por poner un ejemplo, si es amarte más, si tú empiezas un proceso proactivo de amarte más, ya no te vendrán situaciones en las que tendrás que ver por contraste que no te estás amando. ¿No? Entonces no tendrás que entrar en relaciones en las que tú te ves que no te aman o cosas así. Has entrado de forma proactiva a trabajar tu autoestima y tu amor propio. Entonces, es lo que te digo, o sea, la vida te quiere ver bien, quiere lo mejor para ti y quiere que veas cosas y que pases por ese proceso nada más que para purificarte y ver cosas tuyas mejores y mejores versiones de ti mismo. Pero para verlas a veces te tienes que pegar el leñazo para darte cuenta o la piedra esta que te está jodiendo. Si la vida quiere que yo camine bien, quiere que me dé cuenta que tengo una piedra ahí antes de que me haga una herida. ¿No? Porque si yo no me quiero dar cuenta, me hará una herida, se me puede cangrenar, se me puede infectar, o sea, entonces, espero que se me entienda, que a veces me embuclo. yo creo que el mensaje final es agradecer el proceso cuando aparece, agradecer que no tienes control, agradecer que estás viviendo el proceso, por esto que dice Marta y también que en definitiva cuando empiezas un proceso tú lo terminas diferente. Qué belleza poder cambiar, qué belleza poder crecer, qué belleza ser más tú, ¿no? Qué belleza poder tratarte mejor y qué belleza poder amarte, no a golpes, sino de manera más suave, más dulce, más amorosa. Entonces yo creo que ese es el mensaje que podemos dar por ahora del tema de los procesos. Si les interesa más este tema, podemos hacer una charla más profunda, un poquito más larga, donde podemos ver más en detalle lo que hemos hablado ahora. Esto es simplemente como una introducción a este mundo del proceso. Y si quieren una experiencia más en vivo y en directo, también lo pueden escribir, porque aquí vamos a funcionar respetando esto. Esto estamos iniciando un proceso con este live o con este video. Entonces, como se mueve el proceso, se aparece, emergen interesados o interesadas, nosotros vamos a seguir eso también. Entonces, ¿por qué? Porque queremos seguir un poco esa manera de trabajar o de compartir esta información, donde no, creo que hablo por los dos, no queremos que queden solo en palabras bonitas, profundas o terapéuticas o New Age, sino como que se transmita una experiencia que pueda apoyar tu experiencia. Entonces yo quiero agradecer por mi parte este primer video que hacemos juntos, a las personas que nos han escuchado por Instagram y por ahora en el futuro en Facebook y por todos lados donde nos escuchen y que y agradezco poder estar aprendiendo a ser ser humano, que creo que es mi eterno proceso. Gracias. Yo agradezco a Benjo porque yo tenía esta asignatura pendiente y no tengo palabras. Así que gracias por escucharnos y nos veremos la próxima.